Primer ejercicio: suministro de un pueblo colombiano, distribución de agua por gravedad. En un pueblo antioqueño ubicado en la cordillera central, destaca por su hermosura de sus montañas exuberantes y de gran vegetación, que dejarán extasiados todos los sentidos de aquel espectador que se encuentre en este pueblo. Pero esta gran maravilla de la naturaleza pone algunos problemas a la hora de distribuir agua potable a sus habitantes. Se ha diseñado una línea de conducción para abastecer a 3 poblaciones el preciado líquido proveniente de las montañas, donde la tubería debe pasar diferentes tipos de altura como se muestra en la figura. Este diseño originalmente contempla una demanda base de 30 litros por segundo en el primer poblado y abastece con 40 litros por segundo el tanque que suministra agua a los otros 2 poblados. Una vez que se inaugura la obra, la línea no cumple con las especificaciones, aportando un caudal menor y presentando un flujo inestable con ruido excesivo. Solución: se contrata a un ingeniero mecánico WIS que con sus excelentes conocimientos de EPANET nos plantea una falta de caudal y un ruido excesivo, que se debe al terreno accidentado, debido a las diferentes alturas que se nos presentan. Para solucionar esto hay que hacer uso de válvulas. Paso 1. Configuración del programa. Antes de empezar la simulación es importante configurar el sistema de unidades, elegir una de las metodologías de cálculo que nos proporciona el programa, definir el tipo de fluido y otras opciones que son necesarias antes de empezar el modelo. Cuando entremos en EPANET, en la barra de menú se da clic en Proyectos. Luego vamos a Valores por defecto. Nos abrirá una ventana con 3 pestañas. Iremos a la pestaña Opciones hidráulicas y encontraremos la configuración de caudal, peso específico, tipo de cálculo de pérdida, viscosidad, etc. Debemos cerciorarnos que las unidades del caudal sean litros por segundo. La ecuación de pérdida será Darcy-Weisbach, la viscosidad relativa, así como el peso específico será de 1, debido a que el fluido es agua. La configuración de litros por segundo asegura que el programa trabajará con Sistema Internacional de Unidades. Para mejorar la visualización del plano es importante hacer lo siguiente: se da clic derecho y se selecciona en la ventana de diálogos en Opciones. EPANET despliega una ventana que permite llevar a cabo distintas configuraciones visuales. En la primera pestaña, Nudo, se aumenta el valor del tamaño del nudo a 6. En la segunda, Líneas, se incrementa el valor del tamaño de la línea a 2. En Etiqueta, se seleccionan todas las casillas de verificación. Se aumenta el tamaño de la fuente a 15. En Flechas de caudal, se elige el estilo de la flecha rellena, con un tamaño de 6. Finalmente se da clic en la pestaña Fondos para poner el color blanco como fondo y dar clic en el botón Aceptar. Paso 2. Introducir elementos físicos a la red. Los elementos están ubicados en la barra de herramientas y para añadirlos se da clic sobre el que se quiera añadir y se coloca en el lugar del plano de trabajo. Se recomienda primero añadir los embalses, después los nudos, las válvulas y por último las tuberías. El lugar donde se coloquen los diferentes elementos no refleja en altura o longitud. Estas características se agregan a continuación en las configuraciones de cada elemento. Como resultado, nos queda un dibujo del plano de esta forma. Recordemos que es importante configurar las opciones del plano, como se explicó anteriormente. Estos valores hay que configurarlos siempre que abramos EPANET. Es importante recordar esto. Paso 3. Configuración de las propiedades de los elementos físicos de la red. Embalse. En este ejercicio se planteó un punto de extracción de agua en la cima de una montaña. Esto lo simulamos con los embalses. Para la extracción en la cima de la montaña, la única propiedad que se cambia aquí es la altura total, a la cual se le agrega un valor de 60 metros. Conexiones o nudos. Se utiliza para simular demandas, para unir más de 2 tuberías en un punto, para acomodar las válvulas y las bombas. Estas dos últimas requieren de un punto inicial y un punto final.
Solo en el nodo E y F tienen una demanda base de 30 y 40 galones por segundo. Esto representa el consumo de los pueblos, los demás nudos con demanda base de valor 0. Por último, la cota, que es la altura a la que se encuentra. Tuberías. Todas las tuberías de este sistema tienen el mismo diámetro de 250 milímetros y rugosidad de 0.0 milímetros, debido al material de la tubería que es de hierro forjado. La longitud varía entre cada una de ellas. Hay 4 tramos en este ejercicio. Para el caso del tramo DE es de 500 metros. Finalmente le damos en el icono Iniciar análisis. Vemos que Epanet no muestra ningún cambio. Para visualizar los datos nos dirigimos al visor en la pestaña Planos. Seleccionamos en nudos presión y en líneas caudal. Se verifica una presión negativa en el nodo D de menos 8.89 metros de columna de agua, lo que facilita el ingreso de aire y la formación de una bolsa en este punto. Estas burbujas pueden originar pérdidas de carga de distintas magnitudes, que incluyen hasta la obstrucción total y el colapso del flujo, y golpes de ariete incluidos por este escape de aire. La solución que propone implica la instalación de 3 válvulas. Paso 5. Configuración de la válvula. La válvula B1 es importante, ya que esta es la encargada de regular el caudal del circuito hidráulico. Esto con el objetivo de aumentar la presión en los nudos que estén aguas arriba de la válvula. Se hace aumentando el coeficiente de pérdida de la válvula. El diámetro de esta es de 250 milímetros. En estado se configura ninguno. En el nudo E, colocar una válvula sostenedora de caudal y ajustar la consigna a un valor de 43 metros de columna de agua para lograr en el nudo D una presión positiva de 5 columnas de agua. Se vuelve a iniciar la simulación. Se verifica que cumple con las especificaciones de caudal. Recomendaciones adicionales. Estas válvulas no son posibles de simular en Epanet, por lo que son unas mejoras que hay que tener en cuenta a la hora del diseño. En el nodo D se instala una válvula de expulsión y admisión de aire que facilite la posibilidad de escape del aire acumulado. Estas válvulas funcionan bien porque la presión en el interior del tubo D ya es mayor a la atmosférica. En el nodo C debe ser prevista una válvula para la descarga y limpieza periódica de la tubería que facilite esta tarea.